¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, entre 1898 y 1904. Al asumir su segunda presidencia, Julio Argentino Roca, la crisis económica que había comenzado tiempo atrás, había sido superada gracias a algunos acuerdos políticos y a una etapa de muy buenas cosechas que había por ese momento. Pero las mayores dificultades que Roca va a encontrar en el momento de asumir su segunda presidencia no son las económicas. Si bien tuvo que hacer frente al pago de una deuda externa que ya venía desde antes y para la cual impulsó la ley de conversión que establecía una paridad entre un peso de moneda nacional y el oro, que era en ese momento el patrón con el cual se tenía que establecer el valor del peso, ¿sí? Pero bueno, como decíamos, las mayores dificultades no son en el término económico, porque ya estaba prácticamente resuelto. Sí, Roca va a tener que hacer frente a una cuestión de límites con Chile, por lo cual casi se llega a una guerra, que si bien al iniciar su gobierno este conflicto parecía resuelto, se reavivó por la posición tomada por Argentina apoyando a Perú y a Bolivia en su reclamo por los territorios ocupados por este país vecino. La Argentina comenzó a armarse militarmente, comprando armamento, principalmente buques, y también construyendo buques propios, instalando ferrocarriles en lugares estratégicos, puertos militares y movilización de tropas. También en el año 1901 se sancionó la Ley Orgánica del Ejército, que establecía el servicio militar obligatorio. Todo este despliegue ante la posibilidad de una guerra se explica, según algunos historiadores, como por ejemplo José María Rosa, en decir que la Argentina, apoyando a Perú y a Bolivia en su reclamo contra los territorios ocupados por Chile, se posicionaba como un líder dentro de la región en lo que se conoce como el americanismo, es decir, la unión de los países americanos del sur. Para evitar la guerra, Argentina y Chile firman los llamados Pactos de Mayo, como se conoció al acuerdo por los cuales Argentina dejó de reclamar ante Chile este territorio, y esto obviamente fue criticado por la oposición de ese momento, que vio a ese hecho como una claudicación, como un abandono del reclamo. En la misma línea del americanismo se aplicó tiempo después la llamada Doctrina Drago, por la cual se establecía que ningún Estado extranjero podía utilizar la fuerza contra una nación americana con la finalidad de cobrar una deuda financiera. También durante el segundo gobierno de Roca se pensó en la cuestión educativa. El ministro Magnazzo en el año 1901 presentó un proyecto de reforma del sistema educativo nacional que ponía el foco en la instrucción práctica, es decir, dejando de lado las características enciclopedistas de la ley 1420 y poniendo mayor interés en las cuestiones prácticas que, más allá del modelo agroexportador, preparara alumnos para una posible industrialización de nuestro país. Este modelo, este proyecto, fue rechazado por el Congreso y no obtuvo la aprobación. Es decir, que se continuó con la ley 1420 como ya sabemos. Hubiese sido distinto tal vez el destino del modelo educativo argentino si esta ley de Magnazzo hubiese tenido aceptación en ese momento. También tenemos que hablar del segundo gobierno de Roca por el impulso a los ferrocarriles. En cuanto a este tema, se extendieron las redes de ferrocarriles, por ejemplo el ferrocarril andino, esto fue por iniciativa del ministro Civit, y también se propone desarrollar líneas de ferrocarriles estatales que circulen en direcciones distintas de las que estaban manejadas por los ingleses. A pesar de la oposición de los capitales ingleses, casi al finalizar el gobierno de Julio Argentino Roca, se inauguró un ferrocarril de capitales franceses que unió el puerto de Rosario con la ciudad y el puerto de Bahía Blanca, atravesando toda la provincia de Buenos Aires y en contra de la lógica que seguían los ferrocarriles ingleses que circulaban hacia el puerto de Buenos Aires. En cuanto a los recursos naturales, tenemos que decir que en el año 1903 el Congreso sancionó una ley que establecía que las tierras que contengan recursos minerales
tenían que ser protegidas por el Estado y que éste tenía la posibilidad de explorar para la búsqueda de minerales, petróleos u otros recursos. Mediante esta norma, el Estado Nacional pudo mantener para sí, en el año 1907, el petróleo descubierto por un particular en la Patagonia. También en el año 1903, el Estado argentino instaló la primera base en la Antártida, afirmando así los derechos sobre el continente antártico. Estos hechos son poco conocidos y son poco estudiados también, pero son de gran importancia para comprender la magnitud que se le daba a la intervención estatal durante ese momento. En cuanto a la cuestión agropecuaria, cerca del año 1900, la Argentina se posicionaba como uno de los países más importantes en exportación de cereales. Y para esa misma época, con la introducción de tecnología de enfriamiento de carne, se consolidó también como un país ganadero que iba mejorando permanentemente las razas de bovinos. En cuanto a las iniciativas industriales, tenemos que destacar que durante el gobierno de Julio Argentino Roca se realizaron algunas acciones a fin de dar opciones de empleo industrial, principalmente ligado al ferrocarril, para los miles de inmigrantes que llegaban al país. Pero estas iniciativas no alcanzaron para impulsar un desarrollo industrial, ya que se limitaron a la construcción de vagones y algunos elementos usados en el ferrocarril. Sí fue muy importante la industria minera de esta época, y como ejemplo podemos mencionar la explotación de la mina La Mexicana en Chilecito, en la provincia de La Rioja, donde se construyó un cablecarril que unía la localidad de Chilecito con la mina La Mexicana a 34 kilómetros de distancia y a más de 4.600 metros de altitud. Vamos a hablar ahora de una cuestión muy importante de esta época, que es la cuestión social. Porque a pesar del crecimiento económico de la Argentina, impulsado por grandes exportaciones en diversas áreas, hacia finales del siglo XX, el hambre afectó de manera significativa a amplios sectores de las clases bajas y trabajadoras de la sociedad, que vivían en condiciones de hacinamiento, principalmente en conventillos, aunque también había en otros lugares y también en el campo. Además, la mayoría de las provincias quedaron marginadas del modelo agroexportador, incrementando aún más así la pobreza en algunas provincias de la Argentina. Recordemos que la gran mayoría de los inmigrantes que llegaban al país desde hacía varias décadas se incorporaron al trabajo agropecuario, donde cobraban muy bajos salarios o se dedicaron a oficios con los que apenas lograban sobrevivir en el día a día. Fueron muy raras las excepciones de inmigrantes que consiguieron una buena posición económica tiempo después. Ante este panorama de gran desigualdad y marginación, la conflictividad social se fue incrementando, dando origen a numerosas protestas impulsadas por hombres y mujeres que llegaron como inmigrantes y junto con ellos trajeron las ideas de lucha en contra de los sistemas de explotación y el cuestionamiento a los privilegios de clase. Desde el principio del año 1901 se realizaron múltiples huelgas y protestas en distintos lugares. Desde el gobierno se señala que son los inmigrantes anarquistas y los socialistas quienes impulsan las protestas y las reivindicaciones sociales. Pero en principio no se reconoce el foco del problema, que es la gran desigualdad, la explotación laboral, la falta de derechos, las pésimas condiciones de vida en que vivía la mayor parte de la población de nuestro país, y se ataca a quienes reclaman, primero con represiones que causan numerosos muertos y después con leyes, como por ejemplo la ley de residencia, que establecía que el gobierno nacional podía expulsar del país a todo extranjero que considere peligroso para el orden público. Hay que reconocer que algunos miembros del Partido Autonomista Nacional se mostraron preocupados por la cuestión social y fueron intentando legislar a favor de los obreros. Es así que en el año 1902 se le encomendó a Vialet Macé la tarea de realizar un recorrido por el país para verificar el estado de las clases trabajadoras. En su informe, que se presentó ante el gobierno, describió la pésima situación de miseria y enfermedad que aquejaba a los criollos, mestizos e indios, y criticó duramente al gobierno por considerar que fue un grave error poner atención solamente en la inmigración extranjera, dejando de lado a los trabajadores criollos.
Además, sostuvo que era necesario con urgencia establecer mejoras en las condiciones laborales, 8 horas de trabajo, prohibir el trabajo de niños, de mujeres y establecer salarios mínimos y responsabilidad patronal ante accidentes de los obreros. Sobre la base de este informe de Vialet Macé, el ministro Joaquín B. González elaboró un proyecto de ley llamado Código de Trabajo, que incorporaba gran cantidad de mejoras en cuanto a lo laboral. El proyecto no fue aprobado por la oposición no solamente de la Unión Industrial, como era de esperarse, sino por la presión que se ejerció desde el socialismo y el anarquismo. En este tema, así como la cuestión del impulso a la industria desde el gobierno de Roca, lo vamos a tratar en un video en vivo que vamos a hacer pronto, ya que es necesario darle mayor profundidad al respecto. Al finalizar el segundo mandato de Julio Argentino Roca en el año 1904, la figura política del presidente estaba muy desgastada y ya tenía poca influencia en las decisiones del partido, pero todavía tenía poder para proponer la candidatura de Manuel Quintana a la presidencia, cosa que al proponer la candidatura de su sucesor era casi cantado que ya iba a ser el próximo presidente, ya que los presidentes llegaban mediante el absoluto fraude y la manipulación política de las elecciones. Roca, después de terminar su presidencia, se retiró de la vida política, dejando un país sometido que, si bien desde lo administrativo y estatal se vio bastante organizado y estaba incorporado al mercado mundial, lo cierto es que queda sometido a los intereses de los capitales extranjeros, con una alta desigualdad y con una enorme conflictividad social que va a resurgir en las décadas posteriores y va a dar grandes conflictos en el futuro. Pero eso lo vamos a ver en futuros videos. Así que hasta acá llegamos con el video de Julio Argentino Roca. Si les pareció interesante, si les gustó, les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que le den me gusta, que compartan esto y también decirles que dentro de muy poquito tiempo vamos a estar lanzando un curso muy breve, pero gratuito además, sobre la década de 1880, sobre la generación del 80, sobre cómo se organizó el país en base a las ideas de la generación del 80 y de estos hombres que gobernaron entre 1880 y 1916. Vamos a estar haciendo un curso gratuito para los suscriptores. Así que si les interesa, vayan suscribiéndose a nuestro canal para poder tener acceso a ese curso que vamos a dar pronto. También, si quieren aportar desde otro lugar, pueden ir al botón unirse que está debajo de acá del video y pueden comenzar a formar parte de la comunidad de nuestro canal con muchos beneficios que ahí están descritos en ese lugar. Así que bueno, sin más, los saludo y nos vemos en el próximo video. Chao.